Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 210, numeración humana, y 209, numeración computacional. Sean bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. Tengo que modular mejor cuando hablo. Me cuesta un poco hacerlo cuando tengo que hacerlo rápido, ya que me pongo un poquitito nervioso pensando que me voy a trabar. Son de esas cosas que uno no debería decir, pero bueno, pasan. Sean bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poquitito más de programación y reviendo un tema que ya tratamos hace mucho tiempo. Érase una vez el podcast Time y érase una vez el tema que vamos a tratar hoy fue tratado. ¿Cuál es el problema con ese episodio anterior? No me gustó cómo quedó, de hecho hubieron varios comentarios que plantearon exactamente lo mismo, que interrumpían mucho el tema en base a leer comentarios y todo. Eran otros tiempos con más movimiento en el podcast. Esta vez vamos a intentar hacerlo como en este nuevo formato que tenemos, nuevo entre comillas, donde existe una versión corta y una versión larga. En la versión corta vamos a hablar específicamente de esto sin irnos a otras cosas, de ser posible. Eso no quita de que voy a responder a cualquier pregunta que pueda llegar a surgir en vivo mientras voy tratando el tema sobre cosas relacionadas al tema. En este episodio voy a tratar de mejorar un poco lo que se trató aquella vez, ya sea planteándolo de una mejor manera y al mismo tiempo expandiendo algunas cuestiones. También basado un poco en mi experiencia y comentando un poquitito qué es lo que pasa en el medio. Teniendo todo esto claro, comencemos con el episodio del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? De cómo me hubiese gustado poner el título, cómo no almacenar contraseñas en una base de datos, que fue el título original del episodio. Entonces lo que vamos a hablar hoy es de cómo sí almacenar contraseñas en una base de datos. Miran, momento. Vos dijiste que vas a tratar de nuevo un tema al cual ya trataste. Antes explicaste cómo no. Sí, ese era un título. O sea, explicar un montón de formas cómo no habría que almacenar contraseña y finalmente dar una solución al problema. Que es como intento dar generalmente los podcasts. Ir de una forma progresiva, planteando soluciones y viendo los problemas. Me recuerda a un docente, uno de los mejores docentes que tuve, que me dio clases en varias materias en la universidad. Falleció hace unos años, pero la verdad que un excelente docente. Y este era el formato que tenía. Siempre planteaba una solución y en base a eso decía, bueno, ¿qué problemas tiene esta solución? E iba construyendo en base a soluciones anteriores cosas nuevas y viendo que quizás todas las soluciones intermedias eran una tremenda porquería, aunque en primera instancia podrían sonar muy bien. Bueno, voy a intentar hacer honor un poquitito a eso. Obviamente no espero que salga bien. Si sale bien, fantástico. Pero bueno, vamos a dar el mejor esfuerzo para que esto suceda. Hoy en día es muy común necesitar identificar a alguna persona, algún usuario a la hora de trabajar, ya sea en una web, en una aplicación móvil. Y uno de los grandes métodos que se utiliza es el uso de contraseñas. Un dato que se supone que solamente nosotros deberíamos de saber y con lo cual si nadie más lo sabe es una forma de identificarnos de manera única. Supongamos, esta idea es muy linda en un mundo ideal donde la gente es disciplinada y hace las cosas bien. Lamentablemente no sucede así. De hecho, en un mundo donde todas las cosas son lindas, ni siquiera necesitaríamos contraseña porque nadie se metería en asuntos de otros. No vivimos en ese mundo, así que tenemos que tener planes de resguardo. Para eso, por ejemplo, uno de los mecanismos que se utilizan para protegernos son contraseñas. Contraseñas, entiéndase, conjunto de caracteres generalmente, frases o lo que sea que utilizamos para ocultar algo. No necesito explicar lo que es una contraseña. Se supone que eso es secreto y que no hay que compartirlo con nadie. No sucede. Y al mismo tiempo tiene que ser seguro. Muchas veces no sucede. Ahora, para autenticarnos, generalmente poniendo un usuario, una contraseña, un correo electrónico y una contraseña, el formato que sea, esta contraseña tiene que ser almacenada de alguna manera de forma tal de que nosotros podamos en cualquier otro momento intentar ingresar al sistema y que nadie más que nosotros lo haga. Bien, sabiendo lo que es una contraseña, creo que no necesito ni siquiera explicarlo, simplemente fue algo medio redundante que hice. Am, ¿Cómo las almacenamos? Es una gran pregunta. Porque uno diría, está bien, yo guardo la contraseña en la base de datos y ¿qué es lo que impide de que alguien más la acceda? ¿O por qué eso sería seguro? Porque al fin y al cabo, si yo te robo la base de datos, ya está, gané. Sé tu contraseña y sé cómo entrar. Sí, de hecho, esa es una de las primeras cosas que vamos a ver, que no está nada bueno, pero es un formato que tristemente en muchos lugares se sigue aplicando hasta el día de hoy y piensan que no es una mala idea. Es triste eso, pero bueno. Y antes de mencionar las formas de cómo deberíamos almacenar las contraseñas en una base de datos,
Cosa que ya alguien se me estaría adelantando con la conclusión del episodio, pero bueno, eh, vamos a tratar de nosotros dar esa conclusión también y explicar el porqué de eso. Mi primera recomendación es: intenten no tener que hacerlo ustedes. Uno diría, momento, el episodio es cómo almacenar contraseñas, ¿no es cierto? Sí. Recomendación número uno, no lo haga. No. Intente evitarlo. Si puede usar algún sistema de terceros, ya sea autenticación por Google, por, no sé, GitHub, Twitter, Facebook, lo que sea, algún otro método de autenticación, úselo. Alguien que tenga que gestionar esa contraseña y que no seamos nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que es bastante fácil meter la pata en esto. Y uno diría, bueno, pero si yo tengo solamente 10 usuarios, vamos a pensar en servicios decentes. Al menos 100 usuarios, ¿no? ¿Qué pasa si la información que tenemos es sensible o las operaciones que podemos hacer son importantes? Podríamos incluso inculpar a un usuario de algo que nunca hizo. De hecho, esto es una práctica muy común hoy en día para estafar, que es básicamente robar cuentas y utilizar esas cuentas como proxy para transferir un montón de fondos robados ahí y extraerlos, ya que, por ejemplo, en Argentina existen muchos mecanismos para extraer dinero en efectivo de un cajero automático sin necesidad de tarjeta de débito. Con lo cual, uno robando una cuenta de alguien más puede hacer un montón de depósitos, hacer la extracción en un cajero automático, tener un efectivo y olvidémonos de que agarremos a la persona. No es que no se pueda agarrar a la persona, pero al justamente no tener ningún dato que vincule a la persona, es mucho más difícil atraparlo. Bueno, por eso es importante proteger cuentas. Aunque sean cosas sencillas, se sorprenderían cómo a veces atacando cosas pequeñas podemos tener acceso a cosas mucho más grandes. Vamos a ver eso justamente a lo largo del episodio. Entonces, la primera recomendación sobre cómo almacenar contraseñas en una base de datos es: intente no hacerlo. Si uno puede evitarlo en base a usar algún otro factor de autenticación, o algún otro servicio, puede ser un servicio de terceros que se encargue de esto y de autenticar y que ya tenga experiencia en hacer esto, y no uno en, yo haré mi nuevo sistema de seguridad. Porque yo estoy seguro que cualquier persona que pasó por el camino creativo, llamémoslo así, dentro del mundo de la programación, dígase, comenzó de a poquito y tuvo la oportunidad de experimentar, en algún momento se le cruzó por la cabeza hacer alguna especie de sistema de autenticación, que casi siempre consiste en usuario y contraseña. Y se tuvo que enfrentar al problema de almacenarlo y bueno, le puedo garantizar por experiencia propia de que a uno se le pueden ocurrir muchas tonterías de cómo hacerlo. Incluso asumiendo acotaciones al problema, decir, bueno, esto va a ser local y solamente voy a acceder yo. Y es para un uso que no le importa a nadie. Sí, puede ser. Aún así no quita el hecho de que estaría bueno tener buenas prácticas. Y ahí es donde está la cuestión. A mí se me ocurrieron un montón de formas, de hecho las primeras mencionadas son las que a mí se me hubiese ocurrido hacer. La primera no, la primera sabía que era mala, punto. Pero se me ocurrieron otras formas de hacerlo y no, no son buenas. De hecho yo pensé que una de estas formas, la segunda en particular, es la forma en la que se hacía en el mundo profesional y aún así me planteaba una intriga la cual voy a comentar un poquitito más adelante en este episodio. Pero bueno, viendo de que no tenemos forma de evitar tercerizar la responsabilidad de gestionar las contraseñas y de autenticar contra eso, vamos a tener que hacerlo nosotros. Bueno, para eso vamos a ver distintas formas, por qué son buenas o por qué son malas. Y de hecho vamos a darnos cuenta de que hay un factor en común en todo esto, y es que también vamos a ver cómo vulnerar un poco de estas formas, y es hay que atacar el eslabón más débil. ¿Por qué esforzarnos en romper cosas súper complejas cuando quizás la solución a nuestro problema es mucho más sencilla? Veamos la debilidad, el usuario, o la corruptibilidad de alguna persona. También esa es otra variedad, vamos a verlo un poco más adelante. Pero bueno, ¿cómo almacenamos contraseñas? Y uno diría, obvio, fácil, meto la contraseña en la base de datos. Forma número uno, la más inocente de todas y la que piensa que todo el mundo es buenito. Vamos a guardarla en texto plano. ¿Qué significa en texto plano? Tal cual viene. Tal cual escribimos la contraseña, así mismo la guardamos en la base de datos. Y uno diría, bueno, el truco para que no me roben en este caso es poner una contraseña muy compleja. Ajá, suena muy bien, salvo de que, ¿qué pasa si, por ejemplo, ocurre lo que viene ocurriendo en muchas empresas grandes de tecnología? Hay un leak, ya sea porque hay una vulnerabilidad que algún atacante sabe aprovechar,
y puede acceder y, por ejemplo, hacerse una copia de la base de datos. Después verá qué hace con eso, pero primero hacemos la copia de todo lo que podamos. Tratamos de llevarnos todo lo que podemos y después vemos qué es lo que nos sirve en eso. Capaz que no nos sirve nada. Pero bueno, nos llevamos una copia de la base de datos y curiosamente en la base de datos hay una tabla llamada users. Y dentro de users hay algo llamado username. Y hay algo llamado password. Y dice la primera contraseña y la segunda 1, 2, 3, 4, 5. La tercera 1, 2, 3, 4, 5. La cuarta 1, 2, 3, 4, 5. Y la quinta contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Genial, tenemos las contraseñas a libre disposición. Y uno diría, no, 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 yo voy a securizar mis sistemas y nadie va a poder entrar. Yo creo que aún existe una posibilidad. ¿Qué pasa si tenemos un insider? ¿Qué pasa si un empleado es malintencionado y está dispuesto a venderse para, por ejemplo, ofrecer datos internos? Dígase, uno trabaja para una empresa grande y viene alguien que sabe ese dato y dice, está bien, te ofrezco este bello maletín, quiero que me des toda esta información. Y si uno es corruptible, va a ceder esa información. Y aunque nosotros hubiésemos mantenido nuestro sistema súper seguro, sin que nadie externo pueda entrar, el interno siempre pudo hacerlo. Y justamente el eslabón más débil, en este caso, fue un insider, fue un empleado, por ejemplo. Tristemente, esto último es común. Obviamente ninguna empresa lo va a admitir. Una empresa va a preferir admitir 1000 veces de que los vulneraron. Pero no van a querer admitir nunca. Sí, teníamos una persona que vendió todas las cosas. Porque una vulnerabilidad la podemos corregir. Un insider, ¿cómo sabemos que no hay otro? Uno podría decir también, pará, corregimos una vulnerabilidad, ¿no podría aparecer otra? Ciertamente. Pero si pudo entrar un insider, ¿por qué no pudo entrar otro? Me parece más probable eso. Y esa es una brecha que es muy difícil de solventar. La exposición al exterior hay un montón de mecanismos para dificultarlo. Y nótese, la idea de una contraseña es dificultar las cosas. No es infalible. No existe mecanismo infalible. No hay nada con garantía del 100%. Obviamente hay cosas mucho más seguras que otras. Y el texto plano es la menos segura de todas. ¿Cómo sabemos que la información o la contraseña está almacenada probablemente en texto plano en una base de datos? Fácil. Dele a recuperar contraseña al servicio de su preferencia, al cual quiere averiguar este dato obviamente, y vea si el servicio de su preferencia no le envía la contraseña en texto plano por correo electrónico. Si el servicio para recuperar la contraseña le envía una copia de su contraseña al correo electrónico o mecanismo que sea, muy probablemente la contraseña esté en texto plano en esa base de datos. Tenga cuidado porque esa empresa es vulnerable. Y un ejemplo muy sencillo que se me ocurre en este momento es una empresa de seguros que conozco. No estoy para dar nombres, no he trabajado para ellos, no sé cómo funcionan sus sistemas, pero sí les puedo decir eso, las contraseñas me la daban. Un día me había olvidado la contraseña y dije, bueno, recuperar mi contraseña. Le hemos enviado la contraseña a su correo electrónico. Fui a mi correo electrónico y efectivamente me estaban dando mi contraseña por correo electrónico. Que ya me parece lo suficientemente malo eso último, que me den la contraseña por correo electrónico. Pero no solamente eso, me está dando el indicio de, ay no, esta gente guarda la contraseña en texto plano en la base de datos y hay una restricción peor. La contraseña era una contraseña numérica, no podía tener letras y tenía una longitud máxima fija que era de creo que 8 dígitos. Seguridad al máximo. Y estamos viendo de que eso es muy malo. ¿Y cuáles son los riesgos de este tipo de contraseña en texto plano? Que cualquier empleado puede ver tu contraseña, que cualquier empleado puede vender tu contraseña y que cualquier brecha de seguridad que permita acceder a algún externo, si esa persona accede tanto a la base de datos o hace una copia de la base de datos, va a tener acceso a todos los datos, entre ellos a la contraseña. Quizás los datos no importan tanto, lo que nos importa es operar con tus datos, ya sea por razones de recolección, porque después queremos vender esa información, o ya sea porque nos interesa acceder para sacar información de ahí o comprometer en alguna cuestión. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Esta es la solución naive y es la que se le ocurre a prácticamente todo el mundo como primera instancia.
y casi la mitad de la gente tiene unos 2 gramos de seso por lo menos para decir, quizás esto no es una buena idea. Es una primera aproximación, una horrible primera aproximación, y no es una buena idea. Y hay otra cuestión en esto, que existe un riesgo, y esto es una mala costumbre, en que una persona tenga la misma contraseña en varios lugares. Entonces, si yo tengo una base de datos y yo accedo a un servicio menor, un servicio de, no sé, generación de memes, que pide autenticarse con correo y contraseña. Yo creo que nadie hoy en día usaría eso porque nadie se acuerda de una contraseña. Ahora, si permite loguearse con Twitter, Facebook o Google, ahí sí. Pero supongamos que alguien accede a ese servicio, o no sé, Pinterest o lo que sea, algún servicio que acceda con usuario y contraseña. Es muy probable que esa persona haya usado esa contraseña en otro servicio. Entonces tendríamos que buscar otros servicios en los cuales y podamos intentar acceder con lo mismo. Y me ha pasado con clientes en donde han accedido a un servicio y cuando pudieron acceder y vieron que podían acceder, empezaron a probar en Facebook, en el correo electrónico, empezaron a probar en todos los servicios posibles. Y de hecho, bueno, por lo menos tanto el correo electrónico como Facebook advirtieron de alguien está intentando acceder a tu cuenta desde otro país. Y se le consultaba al usuario de, ok, usted intentó acceder a su cuenta recientemente y la respuesta era no, justamente por eso estoy llamando. Me preocupa de que me digan esto, yo no intenté entrar. Y era consistente en base a los distintos lugares en los cuales advertía. Y eran anuncios oficiales de tanto en este caso servicio de correo electrónico como Facebook. Y eso es un poco serio, un poco bastante serio. Entonces, lo que es una contraseña en un lugar puede ser una contraseña en muchos lugares. Entonces, el leak de una contraseña puede ser muy grave. ¿Cómo mitigamos esto último? Fácil. No usemos la misma contraseña en todos lados. Y no hagamos que sea predecible cómo generar las contraseñas. Porque está bien que cada uno puede tener su fórmula de decir, bueno, yo tengo mi formato para armar contraseñas, pero que no sea predecible. Porque si es predecible es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Vemos que la primera aproximación es guardarlo en texto plano. Muy mala idea. Siguiente forma, que es la que muchos pensarán de que es la mejor. ¿Y por qué no encriptamos o ciframos? Siempre me confundo los términos entre el español y el inglés, así que sepan disculpar, los voy a tratar como si fuesen lo mismo, aunque sé que no son lo mismo. Se aceptan explicaciones complejas en el chat. Bien, opción número 2. Encriptémosla. ¿Qué es encriptar? Dada alguna key, alguna contraseña u otra clave, un certificado, lo que sea, podemos convertir nuestra clave o dato que nosotros querramos en algo que nadie más puede descifrar. Y no me dirías, pará, ¿vas a esconder una contraseña con otra contraseña? Sí. ¿Y cuál es la gracia de hacer esto? Tenemos el mismo problema al cuadrado. No, porque la contraseña con la que vamos a cifrar o la key con la que vamos a cifrar es una key que vamos a tener solamente nosotros, se supone, no el usuario. El usuario cuando intenta autenticarse pone su contraseña. Una función de encriptado lo que hace es tomar un contenido, en este caso la contraseña a encriptar, una clave, un certificado, algo que le sirva junto con la función de encriptado, para generar con eso un resultado de la contraseña encriptada. Después, ¿qué pasa cuando alguien se vuelve a intentar autenticar? Bueno, agarramos la contraseña encriptada, la intentamos desencriptar y las comparamos y decimos, ¿es la misma? Sí, perfecto. Entonces la persona puede acceder. Esa sería la forma de trabajar con algo encriptado. No voy a entrar en conceptos profundos de criptografía, no es el scope de este episodio, es simplemente para saber que se puede. Para mí, esta era como la solución más razonable en su tiempo y era como, está bien. Texto plano, sé que no es opción. Para securizarlo, podría cifrarlo, lo cual mi pregunta era, bien, usamos una contraseña para cifrar todas las otras contraseñas. ¿Y cómo cuidamos esa contraseña? Y ahí no vale decir encriptarla porque, bueno, ok. Encriptamos la contraseña de encriptado. ¿Y quién controla la contraseña que controla la contraseña de encriptado? Entonces, es como, estamos pateando el problema, ¿no es cierto? En algún lugar esa contraseña tiene que estar. Y claramente esa contraseña no tiene que estar hardcodeada en el código.
Definitivamente no. No tiene que estar guardada en un repositorio Git. O no al menos en el mismo repositorio Git donde nosotros tenemos el código productivo. ¿Sí? No puede estar ahí porque si no, alguien que acceda al repositorio Git, por ejemplo, puede ver la contraseña de encriptado y lo que pasa es justamente esto. Esta es la desventaja del sistema de encriptado. Ok, si yo me robo la contraseña, a priori yo no sé lo que hay dentro de la tabla. Si yo me llevo la base de datos, yo intento robarme la contraseña o me encuentro con que está todo encriptado. Y justamente la gracia de la criptografía es que hacer que sea o difícil o imposible revertir esa transformación. En el caso del encriptado, la transformación es reversible siempre y cuando conozcamos la clave, certificado, key, como lo quieran llamar, de encriptado. Si no conocemos eso, teóricamente no podemos revertirlo. O sea, algo encriptado no lo podemos desencriptar. Sin conocer ese secreto, no lo podemos deshacer. Digo teóricamente porque también teóricamente es posible. ¿Cómo podemos? Fuerza bruta, opción 1. O sea, probamos todas las combinaciones posibles hasta eventualmente desbloquearlo. O empezamos a hacer combinatoria y en algún momento le acertamos. Es como un cajero automático que acepta PIN que puede tener 4 dígitos nomás. Bueno, probemos con 000. No es 001. No. 002. No. 00. Y así hasta eventualmente 9999. Y eventualmente llegamos. Cualquiera me dirá, el cajero automático no permite hacer eso. No, ciertamente no. Pero si nos llevamos la base de datos, podemos intentarlo, ¿no? Total. El problema es que no conocemos la longitud de la contraseña. Entonces no sabemos cómo es el formato correcto de la contraseña desencriptada. Eso es un problema, pero no es un problema que no tenga solución. Repito, la fuerza bruta sigue siendo posible. Sobre todo si conocemos un cierto dato de una persona, eventualmente, podemos decir, bueno, si yo conozco cómo debería de ser el resultado de esta persona, por ejemplo, yo guardo mi contraseña, o sea, yo creo un usuario en este servicio que sé vulnerar, creo un usuario, guardo mi contraseña, después me robo la base de datos entera y yo sé cuál es mi contraseña. Entonces simplemente fuerza bruta hasta eventualmente llegar a que lo que se supone que tendría que ser mi contraseña se convierta en mi contraseña. Y ya está. Fuerza bruta es prueba y error, básicamente. Por si no lo conocen, también se lo conoce como backtracking. En inglés lo van a leer como backtracking, prueba y error, fuerza bruta. Como lo quieran llamar, es lo mismo. La ventaja de lo encriptado es que uno no, si se roba la base de datos, no tiene acceso a la contraseña así nomás. Uno tiene que desencriptar. Problema, que aún así, con fuerza bruta, se podría eventualmente. ¿Cuál es la gracia de la criptografía? Es que teóricamente tendría que tomarnos una cantidad tan abismal de tiempo acertarle a la key por fuerza bruta que es prácticamente impracticable. Es decir, nos tomaría 10.000 años, pongamos, acertarle eventualmente a la contraseña. Y uno me diría, pará, ¿cómo sabes que son 10.000 años? No, potencialmente. O sea, quizás al primer intento ya está. Alguien fue tan genio de poner la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, está bien. Ya lo acertamos muy rápido. Si ponemos algo impredecible, la idea es que la fuerza bruta es mucho más complicada. Entonces, teóricamente hablando, nos tomaría años, siglos y milenios eventualmente llegar a una solución. Algunos dirán, no, David, con la computación cuántica eso ya no es así. Hablemos de cosas prácticas, no cosas teóricas. Sí, teóricamente con la computación cuántica eso sería un problema y por eso tendríamos que utilizar otros métodos de encriptado, por ejemplo, no lo que usamos hoy en día. Pero vamos a lo que tenemos a disposición. Uno dirá, bueno, ¿qué pasa si tengo un hermoso rack lleno de GPUs que en vez de usarla para minar cripto, la uso para intentar de alguna manera acertarle a toda la contraseña? Sí, es mucho mejor. Y de hecho algo muy interesante es probar con contraseñas comunes, quizás con alguna de esas funciones. Hay tablas que se consiguen de contraseñas comunes, gigantes, o sea, no es tabla de 10 o 20, como estas son las 10 contraseñas más usadas en el 2022. Cosas que salen todos los años. No, son tablas que pesan gigas. O sea, son unas tablas que tienen gigas y gigas de contraseñas posibles en base a algún análisis realizado.
generalmente. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, bueno, es más difícil, pero tiene una vulnerabilidad sumamente importante almacenar la información encriptada. Es que tenemos que encriptarla con una clave. Y esa clave en algún lugar va a estar. Entonces, está bien, dificultamos muchísimo el trabajo, pero esto que parecía la solución perfecta tiene problemas. Porque la brecha de seguridad de que alguien se lleve una copia de la base de datos sigue existiendo, con potencial, o que un empleado filtre la base de datos cifrada, no importa, sigue existiendo. Y eso está bien, tiene una dificultad enorme que es tener la clave. Pero recordemos, dijimos que teníamos un interno el cual nos filtró la base de datos. Un pasito más y que nos filtre también la clave. Y ya está. O clásico, queda guardado en un repositorio. De hecho, cada tanto los departamentos de seguridad informática deberían de hacer una evaluación de que ninguna clave esté metida en ninguna parte del código, en ninguna parte de la historia, en un repositorio de Git, por ejemplo. Porque uno podría decir, ok, una vez al principio teníamos la clave hardcodeada, pero ya no. Bueno, me tengo que robar tu repositorio Git, recorrer la historia hasta el pasado, cosa que es la idea de Git, podemos hacer eso. Y llegamos al primer commit y nos fijamos, acá está la contraseña, genial, listo. Hay que borrarlo de la historia, o sea, hacer lo que se conoce como un rebase. Y los rebases son muy peligrosos porque es básicamente reescribir la historia. Y si algo hemos aprendido de tantas series y películas o novelas, no hay que reescribir la historia, es peligroso. Referencia horrible, pero se entiende, es una tarea muy peligrosa. En Git es algo más acotado, es posible. No es tanto una locura, pero dependiendo de lo que hagamos puede ser un conflicto, un problema. Pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Es mucho más difícil de vulnerar que tenerlo en texto plano. En texto plano lo tenemos servido en bandeja plana, en bandeja de plata. Y encriptado está bien, necesitamos un dato más. ¿Cómo es encriptarlo? Hay algunos que utilizan algún servicio oculto, o sea, ocultan un poco esta cuestión y el servicio está sumamente privado y tiene un montón de controles en el medio. Que lo que hacen es que la función de encriptado esté oculta. Entonces, no queda expuesta, está en un servicio externo. Eso puede agregar un poco de overhead, pero es un truco que sirve para decir, está bien. Yo en vez de intentar desencriptar la contraseña que está almacenada en la base de datos, yo lo que hago es aíslo todo esto. Y yo de última intento conectarme desde mi servidor, o sea, tengo un servidor oculto, no está conectado a la red, es un servidor que solamente lo puede ver el otro servidor. O sea, el servidor del cual me conecto del exterior es uno, y para conectarme al interior puedo tener otro servidor. O sea, es un servidor que no está conectado al exterior, solamente lo puede acceder ese servidor que sí tiene vista al exterior. Y lo que se hace es intentar autenticar, y cuestión de que uno puede decirle, está bien, servicio de encriptación, toma, te doy la contraseña que me dio el usuario, ¿me decís si es correcta? Es un peligro eso también, pero es quizás un poco más acotado que dejar la clave dando vuelta en un servidor conectado al público. Este, una solución menos inteligente sería hacer que desencripte cosas, o sea, te doy algo y dámelo desencriptado. Eso es un peligro. Es preferible, toma, te doy algo y decime esto, o te doy algo desencriptado y encriptámelo. Su única función es encriptar. Y simplemente lo que hago es comparar las dos versiones encriptadas y listo, tendrían que dar lo mismo teóricamente hasta cierto punto. No es tan así, depende cómo sea el algoritmo de criptografía, pero está. Lo que tienen los algoritmos de criptografía que se encargan de encriptar es que suelen ser desencriptables. Justamente es bidireccional. Podemos ir para un lado como para el otro. Para ambos casos necesitamos la key, clave, eh, certificado o lo que sea. Pero bueno, sigue siendo mucho más seguro que tenerlas en texto plano. Lo que muchos pensarían que es la solución, que es encriptar todo, porque la solución para todos es encriptemos todo y debe ser todo más seguro, ¿no? No es tan así. Nuevamente tenemos la chance de que se filtre la key, de que esté mal almacenada, se administre mal, o venga un atacante y tal cual se roba la base de datos, se roba la key. Entonces, siempre existen esos riesgos. Y a su vez, tenemos otro riesgo más, que también lo teníamos antes, pero antes estaba servido en bandeja de plata, entonces no tenía sentido. O sea, si podemos leer la clave en texto plano, regaladísimo.
Ahora, cuando la tenemos encriptada, uno puede decir, está bien, yo no tengo la key para encriptar, pero yo tengo algo. Yo tengo la contraseña encriptada y quizás en la misma tabla donde están las contraseñas o en alguna otra a la cual tenga acceso, yo tengo algo llamado password hint o pista de la contraseña. Y acá es donde caemos en otra vulnerabilidad, el usuario. Acá es donde nuevamente el usuario nos va a complicar la vida. ¿Por qué? Porque el usuario suele poner pistas muy obvias como el nombre de mi perro. O la contraseña es, literalmente pone su contraseña en la pista. Porque yo sé que me voy a olvidar mi contraseña, entonces voy a poner en la pista la contraseña cuál va a ser mi contraseña. Bueno, para eso dejamos la puerta abierta de la casa con un cartel de neón prendido fuera que diga entre y robe, por favor. Está usted bienvenido. Porque es exactamente lo mismo, ¿eh? Uno dirá, no, no es lo mismo. Es lo mismo, es la misma estupidez. Es muy gracioso como cuando uno pone una capa de tecnología en las cosas, la gente le agarra como una especie de demora cerebral importante, un delay de procesamiento bárbaro, en donde no pueden tomar noción de la equivalencia en el mundo real. O sea, es como, no, esto es virtual, esto no es real, entonces no funciona como el mundo real. No, lamentablemente, sí, funcionan muchas cosas como el mundo real. De hecho, por algo se utilizaron las analogías como el escritorio. La idea de un escritorio, o el escritorio de una computadora en cuanto a interfaz gráfica, es eso, representar lo que hay en un escritorio. O en un alrededor de un escritorio. Tenemos archiveros, tenemos archivos, tenemos carpetas. Tenemos, bueno, el acceso a mi PC, vamos a ignorarlo. Tenemos una papelera donde tiramos las cosas que no nos interesan. Tenemos contactos. Es eso. Tenemos un reloj. Yo no entiendo cómo a la gente le cuesta la analogía. Yo entiendo que hay mucha gente que no nació con eso. O que no tuvo la experiencia de hacerlo desde muy jóvenes o niños. Pero, a ver, si entendemos qué es un escritorio, por lo menos tendríamos que entender qué es un archivo y una carpeta. Una carpeta, aunque sea. No digo un archivo, una carpeta, ¿eh? ¿Qué es un documento? En algún momento alguien tuvo que haber tocado eso. Si sabe leer y escribir, hizo algo útil con su vida en algún momento, eso lo tendría que saber. Y les cuesta. Es lo mismo que pasa con las redes sociales. Las redes sociales tienen el efecto de que inducen comportamientos muy extraños, en donde en el mundo real uno no se la pasaría gritando en público de que le salió un grano en ciertas partes del cuerpo, mientras que en la red social de su preferencia cuentan apenados como, ¡ay, cómo me duele el granito que me salió en tal lugar! Y cuando uno a esa persona la enfrenta y le dice, ¿vos irías por la calle gritando eso? Ay, no, ¿cómo voy a hacer eso yo? ¿Y cuál es la diferencia con publicarlo en una red social? Lo puede ver todo el mundo. Porque nadie sabe configurar las opciones de privacidad para que, por ejemplo, una persona no autorizada no la vea. Entonces, es muy curioso cómo sucede esa... Ay, tenía el término recién en la cabeza. Disociación entre el mundo real o el impacto en el mundo real versus las acciones en el mundo informático. Pero bueno, eso de poner como contraseña, ¿cuál es la contraseña? Literalmente con la frase predecesora, la contraseña es... Dos puntos. Y un espacio. Ya es un chiste. Pero lamentablemente los usuarios hacen eso. Y uno dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cuál es el riesgo con una base de datos encriptada? La base de datos está encriptada, nos salvamos. No. O sea, la contraseña está encriptada y eso es un problema. Porque si tenemos algún usuario visionario al cual se le ocurre poner cuál es su contraseña, solamente tenemos que leer la base de datos y eventualmente encontrar algún usuario que dice mi contraseña es Juan Pablo. Entonces, yo a partir de este momento tengo una regla que sé que se va a cumplir. Yo puedo buscar la frase, o sea, puedo buscar esta misma contraseña encriptada que el propio usuario me acaba de decir en la cara de que es Juan Pablo la contraseña, busco todas las ocurrencias en la tabla de esa misma contraseña encriptada y yo ya sé que todos esos usuarios tienen como contraseña Juan Pablo. Digo Juan Pablo por decir cualquier cosa. Y ahí es donde aprovechamos alguna tablita preexistente de contraseñas muy comunes y listo. O sea, nos fijamos entre esa tablita y ahora algunas que sabemos que seguramente son esas, podemos utilizarlas para, ok, autenticarnos en ese servicio
De hecho, un buen intento con la que tiene la contraseña Juan Pablo es, primero, anotarse cuál es el que tiene la contraseña Juan Pablo y cómo es su versión encriptada. Probar a autenticarse. Pudimos autenticarnos, listo, confirmado. Esta contraseña es Juan Pablo. Entonces busquemos en todos los lugares en la base de datos donde aparece esta contraseña encriptada. Yo no la pude desencriptar, pero no importa. Yo conozco al menos un caso en donde, aunque esté encriptada, sé su valor. Busco todas las que coincidan y ¡éxito! Acabo de acceder a otras cuentas. Entonces, por la estupidez de uno, nos jodimos todos. O varios, en realidad. Solución a esto es no poner contraseñas tan comunes y no repetir contraseñas, porque uno podría decir, pues está bien, vulneraron este servicio que no es de tanta importancia. Si uno pone la misma contraseña en un servicio más importante, usted le acaba de dar las cosas servidas en bandeja de plata a esta gente para que diga, ok, yo pude entrar a esta cuenta de una aseguradora que no le importa a nadie. A ver, vamos a probar en todas las redes sociales. Quizás con eso podemos conseguir algo. Probemos con algún banco a ver si nos deja entrar. Y está bien, hay mecanismos más avanzados para proteger que solamente una contraseña, pero ya es un indicio. Y esa misma contraseña, esa misma cuenta la podemos usar para otras cosas y así. O sea, la cuestión no es pensar en el primer punto de entrada, es ver qué es lo que hacemos después. Es como cuando alguien dice, a mí qué me importan los datos que yo tengo publicados, y total, ¿quién le importa lo que hago yo? Y es el comentario más egoísta que puedo imaginar, salvo que la persona justamente no tenga amigos ni nada, de lo cual podría ser indicio de que la persona es extremadamente egoísta. Pero si la persona tiene conocidos, familiares, etcétera, y tiene interacción con dicha gente, es muy probable de que uno no tenga nada importante que ofrecer. Pero qué interesante es aprovechar el factor social de las redes sociales y ver que uno tiene amigos o familiares, y uno suele publicar esa información porque es muy inteligente. Bueno, quizás yo, a ver, Nilda, no tenga nada importante, pero mi hijo Carlos, sí, mi hijo Carlos trabaja en una empresa que le va bastante bien. Bien, veamos. Yo tengo acceso a datos que la madre me dio. Yo conozco ahora esta relación familiar. Puedo recolectar esta información y puedo chantajear. Fantástico. O sea, uno nunca piense que uno es el más importante del mundo. Quizás uno es el punto de acceso a cosas horribles, básicamente. ¿Por qué? Por descuido. Es como que entren a mi casa a robar, yo no tengo nada importante. Sí, pero vivís con, no sé, tu esposo o tu hijo, y tu hijo sí tiene cosas importantes. El problema es que pueden ser muy egoístas muchas veces, entonces está. Esto es como un mero ejemplo, o sea, puede ser utilizado a múltiples niveles. La creatividad de un ciberdelincuente puede ser increíble. No, no subestime la capacidad de, en base a entrar a una cuenta, cómo se puede proliferar eso, entrar a otras cuentas, o chantajear, o mandar un mail, o difundir, o spamear. Spamear legalmente, va, legalmente no, pero spamear de forma confiable. Porque una cosa es que venga de Rashid, un mail que diga, tengo una excelente oportunidad para vos, y otra que venga alguien y te diga, che, Carlos, vos sabés que yo encontré una forma de ganar dinero fácil. Sí, igual si alguien viene y me dice, che, Carlos, o che, David, ¿sabés que encontré una forma de ganar dinero fácil? Y ya como, bien. O es un bot o alguien con el que probablemente no quiera hablar. Salvo que sea humor. Pero eso es algo a tener en cuenta. O sea, uno puede ser el punto de entrada a otras cosas mucho peores. Entonces es mejor siempre protegerse. O sea, básicamente entraron por el eslabón más débil. Después vemos a dónde van a parar. Saludamos acá a Dolphin que dice, hola. Hola va con H. Darío Sacol pone un... No, no es un patito, es un tipito saludando. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Vimos los problemas con las contraseñas encriptadas, es que podemos robarnos la contraseña eventualmente también. O sea, la contraseña de encriptado y con eso la desencriptamos. Y existe un riesgo de que uno sea sumamente inteligente y ponga su pista lo suficientemente clara como para que alguien pueda deducir su clave, al punto de decir cuál es la clave. Forma número 3. Hashing. Sería, ok, ¿cuál es la diferencia entre hash y encriptar? Bueno, las funciones de criptografía que sirven para encriptar son funciones bidireccionales que permiten convertir un dato en un dato encriptado, dado el dato y la clave.
una clave cualquiera, que en este caso la clave la manejaría el backend del servicio que nosotros estemos implementando. No es algo que el usuario deba conocer, justamente es lo que estamos tratando de proteger. Es algo que se supone que es secreto y solamente nosotros que accedemos a la tabla con las contraseñas lo sabemos. Bueno, el hashing, a diferencia de las funciones de encriptado, las funciones de hash son funciones unidireccionales, teóricamente, que permiten, dado un dato, digerirlo y darnos un valor. Suelen ser conocidas como funciones digestoras. ¿Por qué? Porque justamente toman lo que sea, lo digieren y devuelven algo mucho más pequeño. Justamente por eso es digerido. No es que nos devuelve algo que podemos predecir. La idea es esa, que no es clara la conversión. Nosotros podemos poner la palabra hola y nos devuelve un string de 60 caracteres. Puede pasar eso. Dependiendo del algoritmo de hash y esas cosas, ¿no? Hay muchos algoritmos de hash. Pero básicamente esa es la clave. Y uno dirá, bueno, ¿y qué contraseña le ponemos a eso? Porque para encriptar necesitábamos poner una clave. Justamente, los algoritmos de hash no necesitan clave. Los algoritmos de hash funcionan bien por sí solos. Nosotros es como una máquina, es una máquina de picar carne. Nosotros le ponemos un pedazo gigante de carne y nos da carne picada. Listo. Y como la carne picada, no la podemos restablecer en lo que era anteriormente un pedazo de carne grande. O vamos a llevarlo a fruta si no le gusta la carne. Teníamos manzanas y las ponemos en una licuadora y nos sale jugo de manzanas. Ese jugo de manzana no lo podemos convertir nuevamente en las manzanas que eran anteriormente. No significa que no las podamos disfrutar, pero ya no van a ser jamás lo que una vez fueron. Una vez que se digirieron, no vuelve a ser. ¿Quiere un ejemplo más práctico? Coma, vaya al baño, recuerde lo que comió e intente pensar en eso como si fuese lo mismo que comió. No va a poder, ¿no es cierto? E intente convertir eso que acabó de hacer en el baño en lo que usted anteriormente había comido. Recomendación, no lo intente, ¿sí? Y perdona a los que estén comiendo. Pero si están comiendo pueden hacer el experimento después. Si no llegaron a esa conclusión a esta altura de su vida, plantéese varias cosas, por favor. Pero bueno, es la idea de una función hash. La función hash toma algo, lo digiere y devuelve un resultado. Y generalmente podemos pasarles cosas absurdamente grandes y el hash devuelve algo chiquitito. Pueden dársele cosas más pequeñas y devuelve un hash más grande de lo que se le ingresó. Eso es posible. Pero generalmente la longitud del hash está limitada y no va a ser algo más largo de, no sé, 1024 caracteres. Es raro. Como muy largo ese hash. Generalmente el hash lo más largo que va a llegar es eso. Asumamos, suele ser mucho más corto, pero muchísimo más corto. Pero bueno, no es algo más largo. Y uno podría utilizar algo de 1 GB, pasarlo por una función de hash. Obviamente va a tomar un tiempito en hacerse. Y va a dar un hash de, no sé, 40, 60, 80 caracteres. Y dijimos, espera, 1 GB. 1 GB, ¿cuántos caracteres son? Muchos. Muchísimos. Bueno, pasó por la hash y salió algo chiquitito. De hecho, es una de las formas más sencillas de comparar archivos gigantes por igualdad. En vez de comparar archivo por archivo y hacer toda la combinatoria posible, lo que hacemos es primero hasheamos todos los archivos, lo cual toma un tiempo considerable. Pero como va a tomar menos tiempo que comparar todos entre sí, imaginemos que tenemos 1 millón de archivos, estoy hablando mucho, y los archivos pesan 1 GB. Es una cantidad bestial de información. Hasheamos 1 millón de archivos y es más fácil encontrar las intersecciones en una tabla de hashes que en 1 millón, 1 GB. 1 millón de veces 1 GB. O sea, ahora tenemos 1 millón de veces algo de una longitud corta. Es mucho más rápido comparar eso. Y si tenemos dos archivos que coinciden en el hash y coinciden en el tamaño, muy probablemente van a tener el mismo, o sea, van a ser el mismo archivo. No te sé que muy probablemente no es, o sea, existe una pequeña posibilidad que no. O sea, pueden dos cosas diferentes dar el mismo hash. A eso se lo conoce como una colisión. Sobre temas de hashing y esas cosas hablo en episodios anteriores. No recuerdo el título de dichos episodios, pero ya he explicado 20 veces lo que es una función de hash. Simplemente estoy siendo redundante para aquel que no lo conozca. Recomiendo investigar un poco más al respecto o escuchar episodios anteriores donde lo explico. O sea, los conflictos de la función de hash. Creo que lo expliqué en la parte de diccionarios y hash tables. Así que recomiendo ir a esos episodios. Pero bueno, ¿cuál es la gracia de las funciones de hash? El problema de las funciones de encriptado era que nosotros podíamos desencriptar la contraseña.
La función de hash no podemos deshashearla. De hecho, cada tanto veo en Stack Overflow preguntas, ¿cómo puedo deshashear o desencriptar esta función que o este resultado que hasheé? Y justamente la idea es, no se puede. La razón de ser de estas funciones es que las digieren, no es poder recomponerla. Digo teóricamente no se puede. En la práctica, si el algoritmo de hash es débil, sí se podría. De hecho, hay algoritmos de hashes que son bastante débiles y ya se conoce la forma de deshacerlo. Pero generalmente, si uno elige un buen algoritmo de hashing, es muy difícil. Los algoritmos de hashing tienen que cumplir ciertas características para ser útiles. Eso está comentado nuevamente en un episodio anterior. Saludamos acá a Freddy Up Power que dice buenas, hola Freddy. Y saludo acá a Not Bunnies o algo así, que dice, ¿qué onda? ¿Cómo va chicos? ¿Todo bien? Bien, siguiendo con el tema. Decía que las funciones de hash tenían la ventaja que no las podíamos deshacer. Entonces uno diría, ¿cómo tratamos las contraseñas? Fácil. La contraseña la hasheamos y guardamos el resultado hasheado en la tabla de la base de datos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si, aunque yo me lleve la contraseña hasheada, yo no la puedo deshacer. Pero, y acá es donde empiezan los problemas, si bien yo no lo puedo desencriptar porque tampoco hay ninguna clave que yo me pueda robar ni nada, porque no hay forma teórica de deshacerlo, entre comillas, hay algo que sí podemos utilizar para intentar vulnerar un poquitito aunque sea. No es perfecto, pero es un buen punto de partida. Y acá es donde atacamos nuevamente al eslabón débil, el usuario. Seguimos corriendo el riesgo que el usuario sea tan inteligente de poner su contraseña en las pistas, eso lo vamos a seguir teniendo para toda la vida. Eso es un problema, eso no lo podemos evitar. Pero también tenemos el caso en que, está bien, nos llevamos la tabla. Yo no la puedo deshashear. Pero existe gente que tuvo el suficiente tiempo para tomar un montón de contraseñas comunes y tablas gigantes de gigas y gigas, y esas tablas las hasheó. O sea, tomamos la tabla de un montón de contraseñas que sabemos que el usuario puede llegar a usar y vamos a hashearla. Entonces en la tabla vamos a tener la versión sin hashear y la versión hasheada. En una tabla que tenemos nosotros y esas tablas se las conoce como Rainbow Tables o tablas arcoiris. I don't know, ese es el nombre, no me pregunten. La idea de las tablas arcoiris es que nosotros ahorramos capacidad de procesamiento en base a, bueno, consumir almacenamiento. Es decir, alguien nos hizo el favor de preprocesar un montón de contraseñas comunes. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es agarrar la tabla que nos robamos y que teníamos las contraseñas hasheadas y nos fijamos en la Rainbow Table. Che, a ver, contraseña 1. Bien, está hasheada. ¿Está esta contraseña en la Rainbow Table? Sí. Ah, bien, fantástico, tenemos una coincidencia. ¿Y cuál es la contraseña asociada a ese hash? Juan Pablo. Fantástico. Juan Pablo es la contraseña. Entonces, no eliminamos el problema de utilizar alguna tabla de contraseñas y no eliminamos el problema de que el usuario sea tan inteligente de poner su contraseña como pista o poner una pista lo suficientemente obvia. Y uno diría, entonces, ¿y qué tienen de mejor esto? Porque me estás diciendo que tienen muchos problemas similares a las encriptadas. Básicamente elimina un universo de problemas que es, no hay forma de desencriptar, teóricamente. O no una razonable. O sea, podríamos intentar hacerlo y nos tomaría años. Y generalmente el ataque que debemos hacer es para un servicio que existe hoy en día. Y si pasan 30 años, quizás yo ya haya cambiado mi contraseña que pongo en todos los servicios. Y los servicios en los cuales yo tenía contraseña, que de donde me la robaste, yo ya no los uso más. Entonces, no tiene sentido, tiene que ser razonable. Y además, uno no es el centro del universo. Existen muchas otras personas quizás más valiosas de ser robadas. Entonces, eso es un problema. Tiene que ser razonable el tema de hacer esto. Si no, la verdad que vale la pena tener un trabajo honrado y ya está. Igual cosa que recomiendo, pero bueno, suponiendo que uno está metido en esto, tiene que tener en consideración que tiene que ser rentable. Y no puede ser que nos tome 30 años sacarle la contraseña a uno y después, ¿a este tiene algo interesante? No. Oh, de hecho se murió el día siguiente que le robamos la contraseña. Oh, bueno, siguiente. ¿Cuántos nos quedan? 2 millones de usuarios. Genial. Esto va a tomar un ratito.
Entonces no es viable, pero es mucho mejor que tener algo encriptado. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que mantener ese secreto de hay que cuidar la contraseña para encriptar las cosas o la key para encriptar las cosas. Ya ese tipo de leaks lo desaparecemos completamente porque una función hash de hecho no tiene que ser algo que no conozca nadie. Hay un montón de funciones hash que usamos todo el tiempo y funcionan bien. No hagan un MD5 lo único, no usen esas cosas para hashear contraseñas. Pero bueno, hashear es uno de los mecanismos que da pie al mecanismo que considero mejor para proteger una contraseña en una base de datos. ¿Cuál es este mecanismo? Bueno, es usar hashing y condimentarlo. ¿De qué estás hablando? Sí, no sabía cómo mencionar esta parte, pero bueno, hay dos técnicas que se utilizan junto con el hashing para proteger contraseñas en tablas de base de datos, por ejemplo. Digo tabla cuando podría ser una base de datos no necesariamente relacional. Sí, o sea, digo tabla por costumbre, simplemente. Pero bueno, ¿en qué consiste condimentar un hash? Bueno, agregar generalmente sal o pimienta o sal y pimienta. ¿Cómo es esto? Bueno, dijimos que una función hash o una función de hashing es una función que toma un valor, lo digiere y devuelve otro que no tiene nada que ver, y una de las características importantes es que yo puedo tomar dos valores muy parecidos, hasheo los dos valores y me da hashes radicalmente diferentes. Si no, es un mal algoritmo de hashing. Una de las condiciones es que no sea muy predecible, por lo menos para ser usado en criptografía a este nivel, o sea, para mantener información segura, la idea es que sea lo más impredecible posible en cuanto al resultado. Pero manteniendo la consistencia que si yo hasheo dos cosas iguales, me da el mismo resultado. Si no, no tiene sentido. No nos serviría de nada. Pero bueno, ¿en qué consiste el ponerle sal o ponerle pimienta a una contraseña para hashearlo? Bueno, el problema de las Rainbow Tables es este, de que uno puede tomar algo hasheado, lo buscamos en la Rainbow Table. Ah, detalle, pueden googlear una contraseña hasheada y creo que hasta el mismísimo Google les dice cuál es la contraseña deshasheada, si es una contraseña como 1, 2, 3, 4, 5. O sea, desde Google mismo pueden buscarlo. Así que hay tablas muy fáciles de acceder. E incluso se venden, pero hay un montón de tablas gratuitas llenas de contraseñas con y sin hash, que partieron al revés. En vez de intentar deshashear cosas, vamos a tomar cosas, las vamos a hashear, y si encontramos coincidencia en los hashes, fantástico, que vamos a encontrar la solución. Y hay herramientas automatizadas que hacen esto. Le damos una base de datos, le decimos, en esta columna están todas las contraseñas, quisiera yo intentar averiguar alguna, y busca en su hermosa otra base de datos que es la Rainbow Table, y ya está. En unos segundos dicen, sí, acabo de encontrar 2500 coincidencias de contraseñas conocidas. Fantástico. Gracias, querido software que alguien más hizo sin fines maléficos que yo estoy usando para robar. Genial. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Uno de los problemas que veíamos con el hashing, que si bien no lo podemos desencriptar, era que eran susceptibles a Rainbow Tables, número uno, y número dos, que si sabíamos cuál era la contraseña asociada a una hasheada, yo podría buscar otras que sean el mismo hash, o sea, el mismo resultado básicamente, y sé que van a ser la misma clave. Sí, es exactamente lo mismo que una Rainbow Table, pero con uno mismo. O sea, si yo conozco la de una, puedo buscar otras que tienen el mismo resultado y ya sé que van a tener la misma contraseña. Es básicamente el proceso a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Y bueno, que dadas dos contraseñas iguales, el hash sea diferente. Y uno diría, momento, ¿no acabas de arruinar la idea del hash? ¿No dijiste que si yo hasheo dos cosas iguales tienen que dar resultados diferentes? Sí. ¿Para entonces no es una contradicción? No. Justamente. ¿Cómo logramos de que dadas dos contraseñas iguales tengamos dos hashes diferentes, sin romper la condición de una función de hash? Fácil. Agreguemos algo que se lo conoce como sal. Salamos el hash. En realidad salamos el valor no hasheado. ¿En qué consiste salar? La sal en realidad es generalmente un string, un texto aleatorio de ser posible, no predecible, bueno, aleatorio, lo suficientemente largo que uno lo que hace es tomar la contraseña, le agrega esa sal a la contraseña, o sea, se lo concatena de alguna manera,
o combina la contraseña con la sal de una forma predecible, eso es importante, o sea, yo tengo que poder volver a hacer lo mismo, y hasheo eso. Entonces, si bien la contraseña es la misma, como yo le estoy agregando un pedazo extra, los hashes van a ser diferentes. Entonces yo puedo tomar de dos usuarios diferentes, los salo a los dos, y esto es lo importante, la sal tiene que ser diferente de usuario a usuario, y entonces el resultado va a ser un hash diferente entre los dos, aunque tengan la misma contraseña. Con esto que acabamos de romper, las dos cosas, rompimos la Rainbow Table, en parte, y ahora vamos a ver por qué digo en parte, y rompimos el caso de si yo conozco la contraseña de una persona, yo puedo buscar esa misma contraseña hasheada en la base de datos a ver si encuentro otro que tiene la misma, y con eso voy a saber su contraseña también. Porque si conozco el de uno, conozco el de todos, los que tienen el mismo valor. Bueno, como modificamos la contraseña real, lo que hicimos es que los valores, si bien la contraseña es la misma, vamos a tener siempre hashes diferentes. Entonces, de última, al que vulneramos a una persona y no a varias. Sobre todo cuando la contraseña es obvia. Si la contraseña es, no sé, hola, mi nombre es Pepe y hay 15 personas que tienen esa contraseña, si vulneramos a uno, el resto no fue vulnerado. O sea, nadie va a saber que la contraseña fue esa. Podríamos por fuerza bruta decir, bueno, quizás otros usuarios aquí también tengan esa clave. Pero es mucho más acotado decir, ok, yo tengo la certeza que 15 usuarios más tienen esa clave. Es más débil la suposición. Y la idea es esa, vemos cómo vamos acotando las cosas. Ahora, para que la sal sea buena tiene que cumplir varias condiciones. Número uno, la sal no se tiene que repetir de usuario a usuario. Dos usuarios diferentes deben ser salados con sales diferentes. Suena raro, pero se le suele llamar así, salt, sal. Ahora, también la sal tiene que ser lo suficientemente larga para no ser predicha. O sea, no puede ser que sea la letra A. O sea, le agregamos la letra A. Porque si conocemos ese detalle, por ejemplo, un insider que dice, sí, nosotros salamos con tal cosa. Bueno, o podemos probar con salar con pocos valores. Si hacemos algo lo suficientemente corto, es posible que existan Rainbow Tables que hagan hash de contraseñas comunes y contraseñas comunes salándolas con cosas pequeñas, salándolas con una letra de más, con un número de más, cosas por el estilo. Obviamente, cuanto más larga sea la sal, significa que una Rainbow Table tendría que ser mucho más grande. Y el problema es que esto crece de forma exponencial. Justamente esa es la razón por la cual desencriptar algo es horriblemente difícil. No imposible, pero teóricamente impracticable. Bueno, lo mismo pasa con esto. Si ponemos una sal lo suficientemente larga, hace que la combinatoria haga que la persona que tiene que generar Rainbow Table tiene que hacer una Rainbow Table gigante. Y le toma muchísimo tiempo generarla. Y eso suponiendo de que es alguna de las contraseñas comunes. ¿Qué pasa si la contraseña es una contraseña medio rara? Bueno, la probabilidad, y acá nuevamente jugamos con probabilidades, es que alguien haya hasheado una contraseña sumamente rara agregándole esta sal sumamente larga, es prácticamente nula. Entonces, reducimos muchísimo las chances. Ahora, también la sal tiene que ser lo suficientemente corta como para que no nos ocupe una cantidad bestial de espacio en la base de datos, y ahora vamos a ver por qué de esto. Y lo mismo que sea fácil de calcular, porque si tenemos una sal que son 1024 caracteres, eso va a ser un problema. Hay que generar 1024 caracteres de forma no predecible. No es tan complicado, pero hay que hacerlo. Y un detalle de la sal es que uno dirá, ok, dijiste, dos usuarios diferentes tienen sales diferentes. ¿Y cómo sabemos cuál es la sal para ese usuario? Bueno, eso significa que la sal hay que guardarla. Ese es un detalle que tiene la sal. La idea es que nosotros tenemos que guardar la contraseña hasheada y la sal. La sal no es tan importante que esté encriptada. No está de más. Es una capa más de seguridad. Pero la sal podría quedar así suelta. ¿Por qué? Porque para nosotros poder calcular, o sea, primero, estamos usando un algoritmo de hashing. Y el hash sabemos que no es reversible, entre comillas. Entonces, por más de que yo tenga eh, estos datos, yo no puedo deshacer y sacarle el pedazo de sal y obtener la password. Lo que sí podría hacer es probar valores. Decir, bueno, está bien, yo conozco la sal.
Yo tomo una contraseña, le concateno la sal, hasheo y veo si me da el mismo resultado. Es cierto. Y de hecho, esa es la forma en la que se autentica. Yo cuando ingreso una contraseña lo que hace es decir, bueno, a ver, vos estás intentando entrar al usuario Pedrito. Bien, Pedrito. Qué raro que no esté usando Roberto. No importa, ahora es Pedrito. Pedrito tiene la sal tal. Entonces vos me pusiste tal contraseña, le concateno la sal, hasheo y me fijo si el resultado hasheado coincide con lo que está en la base de datos. Una gracia en todo esto es que yo podría no necesariamente concatenar la sal. Yo podría mezclar la sal con la contraseña de alguna forma. Decir, bueno, tomo un carácter de la contraseña, un carácter de la sal, un carácter de la contraseña, un carácter de la sal, un carácter de la contraseña, un carácter de... O sea, lo intercalo todo y sería una forma que nuevamente, o sea, lo que estamos haciendo es disminuir las probabilidades que alguien haga exactamente lo mismo en una Rainbow Table. Y la idea es que la sal incluso tenga caracteres raros. O sea, no solamente alfanuméricos, sino cosas más complejas. Cuestión de que sea mucho más raro que alguien acierte. Entonces, es la gracia de salar. Tiene la desventaja hasta cierto punto que tenemos que almacenar la sal en algún lugar. Es decir, cuando nosotros guardamos la contraseña por primera vez, tenemos que generar la sal para ese usuario y guardarla. Pero sabemos que la sal entre usuarios y usuarios tenemos que asegurarnos de que no sea, o sea, no coincidan de ser posible. Entonces, prácticamente cada uno va a tener un hash único realmente. Aunque sea la misma contraseña, como la sal va a ser diferente, va a ser único. Y como la sal va a ser lo suficientemente compleja, va a ser muy difícil de que alguien la prediga. Entonces, lo que estamos haciendo es poner trabas en esto y ya está. O sea, estamos complicando todo, nada más, en pos de que alguien no logre descubrir el truco. ¿Es infalible esto? No. Nuevamente, puede estar una Rainbow Table si la sal es muy sencilla. O, bueno, pegarle por fuerza bruta cuando la contraseña es sencilla. O sea, tenemos una contraseña sencilla. Me robé la sal, la concateno, hasheo y veo si justo la acierto y, bueno, acabo de descubrirla. Pero me molesta en que yo después de esa misma no lo puedo asumir de nadie más. Porque de última puedo agarrar, ver todas las sales restantes, concatenarlas con esta contraseña que sé que ya existe y ver si el hasheo de eso coincide con las otras y decir, bueno, acabo de descubrir otra. Pero es un trabajo mucho más arduo y acá la idea es jugar con las limitaciones que tenemos hoy en día. Acá dice Adolfín, ¿cómo evito no sentirme un fracaso programando? Ok, eso lo respondo después de que termine la versión corta en un ratito. No queda mucho podcast, así que cuando termine la versión corta, respondo a tu pregunta. Es una pregunta interesante, no la voy a subestimar. Puede tener una muy buena respuesta. Matías Barrero dice, hola, soy nuevo en tu canal y nuevo en programación. He comenzado con Python y he visto un poco de Django. ¿Django incorpora hash salt? Ahora te respondo eso. I don't know, bro. No sé cómo lo implementa Django de por sí. Probablemente implemente algo por el estilo. Los frameworks suelen hacer algo por el estilo. José Alejandro dice, se te agradece, bro. Gracias a vos por comentar. No sabría decirte, Matías. De última, cuando termine la versión corta, capaz que lo puedo buscar. A ver si dice algo al respecto. Si te quedas para esa parte y me recordás la pregunta, lo buscamos. Capaz que encontramos la respuesta. Generalmente los frameworks grandes suelen ser más seguros que una implementación que haga uno mismo. Así que probablemente como mínimo hashea. Eso estoy seguro. Pero muy probablemente si hash salté, o sea, le agrega sal a la contraseña sin hashear y la hashea. No es algo tan complicado de hacer, pero es increíble cómo con algo tan estúpidamente sencillo complejiza muchísimo la tarea de deshacerlo. Y la idea es hacer eso. Y además de la sal, como dijimos, condimentar, también se puede usar pimienta o pepper. ¿En qué consiste la pimienta? La pimienta es muy parecida a la sal. O sea, la sal es un texto que generamos prácticamente de forma aleatoria, de forma impredecible para el usuario. O sea, no hay una regla para decir a este usuario le corresponde tal sal sin generarle la sal. O sea, tengo que sí o sí generar la sal. No, no está asociado. De hecho, uno de los errores típicos es usar como sal el nombre de usuario, que es mejor que nada. O sea, mejor que tener hasheado nomás las cosas es, o sea, es preferible agarrar nombre de usuario más contraseña, hashear eso, es mucho más seguro porque no vas a tener a alguien que tenga el mismo nombre de usuario y misma contraseña. Como digo, nombre de usuario puede ser algún otro identificador único.
Es una especie de sal, pero es una sal medio débil. ¿Por qué? Porque si me robo la tabla puedo probar alguno de esos valores como sal también. Y listo. Aunque no lo tenga con un nombre de sal, puede ser la sal. Entonces, la idea es que la sal sea algo aleatorio. La pimienta, a diferencia de la sal, tiene la característica de que no se almacena junto con toda esta otra información. La idea es que la pimienta o bien está en otro lugar o no la tenemos directamente almacenada. Y esta es la parte más divertida. Y mira, un momento. La sal la podíamos usar porque yo agarraba la contraseña, le concateno la sal, hasheo y me fijo si coincide con la otra versión hasheada. Sí. ¿Y la pimienta cómo funciona? Bueno, agarro la contraseña, le concateno la pimienta, hasheo y me fijo si coincide. Pero me acabé de decir que existe la posibilidad de que no la almacene. Sí. ¿Y entonces cómo la adivino? Exactamente así, adivinándola. Es una de las cosas que incorpora una demora en todo el proceso. O sea, hace que el proceso sea más lento, ciertamente. Pero podemos agregar que yo una pimienta de 2 dígitos. Entonces tenemos prácticamente 100 combinaciones posibles. Entonces probamos la contraseña 01 o 00. O sea, la contraseña más 00. Hasheo, no es. Contraseña 01. Hasheo, no es. Contraseña 02. Hasheo, no es. Contraseña 10. Hasheo es. Ok, fantástico. Pasa. Es una forma lenta. Pero hace, o sea, esta última que es la más extrema de todas, que la pimienta no se almacena en ningún lugar literalmente, hace que, bueno, tengamos que hacer una pequeña fuerza bruta. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros podemos reducir la fuerza bruta y el problema es que el resto no sabe cuál es esa fuerza bruta. O sea, vos no sabés, o sea, obviamente tu algoritmo de detectar contraseñas coincidentes tiene que saber ese detalle de cuánto, o sea, qué criterio tiene que usar para generar las posibles pimientas. Pero no es tan predecible. Una variante más débil de esto es, ok, en la tabla donde está el usuario, la contraseña hasheada y la sal, no voy a meter ahí la pimienta. Voy a meterla en otro lugar. Entonces, al estar el dato separado quizás en otro repositorio, en otro servicio o en lo que sea, lleva a que ese dato sea oculto. Si el dato es lo suficientemente largo, o sea, sería el equivalente a una sal que está almacenada en otro lugar, y de hecho a eso muchas personas no la llaman pimienta, la llaman sal oculta de última, porque es eso, es una sal que la escondimos en otro lugar nada más. La pimienta quizás tiene ese toque más picante de puede que no lo tengamos guardado en ningún lugar y tengas que probar. Podría ser agregar un dígito, simplemente. Me parece un poco débil como pimienta. Ahora, como dije que podemos condimentar el hash, nada me impide a mí salpimentar lo que yo voy a hashear. Yo puedo agarrar una contraseña, le agrego una pimienta y le agrego sal. La sal la tengo guardada en la base de datos, la pimienta no la tengo, así que las voy a ir probando una por una y listo. Eso hace que justamente el testear, mejor dicho, el asegurarse que una contraseña coincida sea más lento, porque tenemos la pimienta. Ya sea que la pimienta la tengamos en otro lugar, va a ser más lento porque tenemos que ir a buscar a ese otro lugar la pimienta y juntar todo y hashear. Pero bueno, es una posibilidad. Este, y si no la tenemos, bueno, tenemos que hacer fuerza bruta, probar caso por caso. Si no la tenemos almacenada la pimienta, ahí es donde uno tiene que tomar la precaución de hacerla lo suficientemente chica. A diferencia de la sal, donde la sal, la idea es hacerlo lo suficientemente grande, la pimienta la vamos a hacer lo suficientemente chica. Es como la cantidad de sal y pimienta que uno le suele poner a la comida. Es mucho más probable que uno le ponga más sal que pimienta a la comida. De hecho, si uno le pone la misma cantidad de sal que pimienta a la comida, probablemente se queme la boca, el esófago y hasta lo más profundo del intestino. Va, se queme no, le arda. Salvo que usted sea hindú o mexicano. El término hindú es válido tanto para definir la nacionalidad como para definir la religión. Curioso. Bien, volviendo a la cuestión. Salvo que usted esté acostumbrado a comer comida picante, es muy raro que uno le ponga la misma cantidad de sal que pimienta. Salvo que uno casi no le ponga sal a la comida. Pero no suele ser el caso. Generalmente la comida suele tener mucha más sal que pimienta. Entonces, esto mismo se puede aplicar al hashing de contraseñas. Salpimentamos, pero en proporción. La sal, como la vamos a tener guardada en otro lugar, puede ser una sal más grande. Obviamente va a llevar que a medida que agreguemos usuario, el peso de la base de datos va a ser mayor.
porque tenemos que almacenar esa sal. La pimienta, si nosotros vamos a necesitar hacer fuerza bruta, la idea es que sea lo suficientemente pequeña para que en un tiempo razonable nosotros lo podamos resolver. Si nos toma 15 segundos averiguar si la contraseña es o no es, y es una mala idea. Y hay que recordar que nosotros no somos los únicos que probablemente estemos autenticándonos en ese momento. Pueden haber varias personas intentando entrar. Entonces, hay que hacer de que también sea lo suficientemente rápido como para que no sea un obstáculo para otros usuarios. O sea, no saturemos el servicio. Recordemos que estamos haciendo hashing. Tanto hashear como encriptar y cosas por el estilo consumen recursos. El hash en particular podemos hacer de que sea más ligero. No nos interesa su capacidad de ser reversible, así que podemos llegar a hacer un hash más ligero. Entonces, bueno, tenemos estos trucos para mejorar el almacenamiento de contraseñas. Y de hecho hay un truco en todo esto. Tenemos, dijimos la primera forma, texto plano. Pésima idea por todos lados. Tiene el riesgo de que podemos robarnos la base de datos y ya tenemos todos los datos. Algún empleado puede liquearla. Hay usuarios que repiten el uso de contraseña. Eso vamos a ver que nos trae problemas para más adelante. Podemos encriptarla y eso es mucho más robusto. Definitivamente es preferible tenerla encriptada. 1000 veces preferible, millones de veces más preferible encriptar la contraseña a dejarla suelta en texto plano. Si su servicio le responde por correo electrónico su contraseña era tal, eso es texto plano, corra. No es garantizado texto plano, pero prácticamente cantado. Si nosotros la encriptamos, tenemos el riesgo de que, bueno, si dos personas usan la misma contraseña y alguna fue lo suficientemente inteligente de dar las suficientes pistas como para saber de que ese usuario tiene esa contraseña, buscamos otras contraseñas encriptadas con el mismo valor y listo, sabemos que van a ser la misma contraseña sin encriptar. Básicamente aprovechar esa igualdad. Y también tenemos el problema que hay que gestionar las credenciales de encriptado. La ventaja es que por lo menos las podemos ocultar mejor que dársela al usuario. O sea, reducimos las chances. Tercera técnica, hashear. Era muy buena porque no podemos deshashear, teóricamente, pero tenía la desventaja que existen lo que se conoce como rainbow tables o tablas arcoíris o tablas donde se asocia a contraseñas posibles el hasheo. O sea, ya alguien precalculó todo esto, agarró, usó su increíble poder de cómputo, generó tablas gigantes y nosotros simplemente buscamos la tabla, lo cual hace que una búsqueda tome segundos o mucho menos. Eso es lo lindo. E incluso están disponibles en internet gratuito. El propio Google lo hace por nosotros, en parte. Y tiene el problema que si tenemos dos usuarios con la misma contraseña nuevamente, yo puedo, sabiendo la contraseña 1, buscar otro usuario que tenga el mismo hash y saber que ese va a tener esa misma contraseña. La solución final que doy a este problema, y por lo menos la que yo conozco mejor hasta el momento en cuanto a contraseñas, es salpimentar la contraseña y hashearla. La sal es un string aleatorio que generamos, que le concatenamos a la contraseña y hasheamos eso. Y recordemos que los algoritmos de hash, si tomamos dos cosas, aunque sean muy parecidas y las hasheamos, van a dar resultados diferentes. Entonces, a pesar de que hasheemos la misma contraseña entre comillas, como van a tener sales diferentes, van a dar resultados diferentes. Entonces, una Rainbow Table es mucho más difícil de que sea efectiva en esto, porque también la contraseña va a pasar a ser algo más difícil de predecir, porque en realidad es contraseña más sal. Si no conozco la sal, voy a tener que tratar de adivinar también la sal. Eso es un problema. Entonces, el chiste es hacer la sal lo suficientemente compleja como para que en una fuerza bruta no sea fácil de sacarlo. Y teníamos la pimienta, que es otro condimento que podría estar en vez de la sal o junto con la sal, que consiste en, como la sal, agregar un pedacito extra a la contraseña antes de hashear todo. Todo esto es antes de hashear. Cuestión de que el hash de algo que, como no lo podemos dehashear, no sabemos qué era, y listo. Entonces, cuando alguien ingresa el dato correcto, juntamos con los otros datos, ya sea por fuerza bruta o por acceder a la sala en la base de datos, hasheamos todo y vemos coincidencia. Y es la forma más segura. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, en el hash nosotros destruimos la contraseña no la tenemos más, nosotros nunca almacenamos la contraseña. La clave es esa. Volviendo al principio del episodio, la clave es no lo hagamos nosotros, no guardemos la contraseña. Hagamos otra cosa, ya sea delegar en alguien más que sea responsable o no guardemos la contraseña. Encriptar implica guardar la contraseña encriptada. Guardarla en texto plano implica guardar la contraseña en texto plano. Hashear implica destruir la contraseña. Cuestión que la única forma de generar lo mismo es tomar otra contraseña igual y hashearla. O sea, no es reversible. Nosotros nunca almacenamos la contraseña. Almacenamos una versión digerida de la contraseña.
A ver. Acá dice Nicolás, entonces no hay contraseña definitiva. ¿A qué te referís con contraseña definitiva? Es una buena pregunta. Matías dice, listo, gracias. Dale, acordate, se me acordá. No sé a qué te referís con contraseña definitiva. Si existe una contraseña suprema que le gana a cualquier cosa o algún método definitivo. Si estás buscando algo infalible, no existe nada infalible. En programación no existe nada infalible. Como prácticamente casi nada en la vida. Hay un grupo de cosas que sí son infalibles, pero curiosamente las contraseñas no lo son. Entonces, no existe una contraseña super ultra archi requete contra segura que no puede ser eventualmente vulnerada. Ahora, ¿por qué se vulnera? No necesariamente porque hayas roto la criptografía, repito. Se suele atacar al eslabón más débil. Y muchas veces la contraseña... Hay veces que sí, pero muchas otras veces no. Ahora, a todo lo que vengo diciendo hasta ahora, ¿qué mejoras puedo plantear? Bueno, primero, si usamos contraseñas no obvias, ataques de fuerza bruta son más difíciles. Nótese que no dije imposible, son más difíciles. Si ponemos nombres, apellidos, datos propios, podemos generar un montón de combinaciones posibles con estos datos y esos serían potenciales contraseñas. La idea es no poner algo que nosotros normalmente pondríamos. O sea, algo que esté asociado a nosotros. Yo suelo utilizar cosas medio raras en esos casos justamente. Pero la idea es jugar un poquitito con eso, de no ser tan obvio. Pueden ser frases sin sentido, pueden hablar de palabras raras, pueden combinar idiomas, pueden usar símbolos raros. La idea de las contraseñas seguras en sí, que uno diría, no, es la solución definitiva porque así nadie va a atacarme. Para lo único que sirve una contraseña segura es un ataque de fuerza bruta, punto. ¿Y qué son las Rainbow Tables? Un ataque de fuerza bruta. ¿Cómo un ataque de fuerza bruta? No me dijiste que estaban las cosas guardadas en una tabla. Sí, la fuerza bruta estuvo en usar un montón de cosas posibles y hashearlas, por ejemplo. Eso es un ataque de fuerza bruta. O pruebo una contraseña, no funciona. Pruebo otra, no funciona. Pruebo otra, no funciona. Eso también es un ataque de fuerza bruta. Son muchas formas de ataque de fuerza bruta. Si uno pone una contraseña lo suficientemente compleja, y eso no implica que pongamos una contraseña de 64 caracteres con todos los caracteres raros que se nos ocurran, significa poner algo no predecible. Si nosotros empezamos a escribir, o sea, reemplazamos las letras A por ampersands, por ejemplo, o sea, empezamos a hacer ese tipo de mapeo, ponemos símbolos raros en el medio, doble pipe por ahí, cosas así. Es muy probable que nadie se le ocurra hacer eso, salvo que haga una fuerza bruta compleja. Por eso se suele exigir una longitud mínima en una contraseña. ¿Por qué? Porque hacer fuerza bruta en algo de 3 caracteres no es lo mismo que hacer fuerza bruta en algo de 10 caracteres. Si es en algo de 10 caracteres, la combinatoria es asquerosamente mucho más grande. Por eso se intenta recomendar usar contraseñas seguras, entre comillas. O sea, seguras en el sentido complejas. No es necesario tampoco matarse. O sea, para lo único que sirve una contraseña compleja, ataque de fuerza bruta y prevenir que una Rainbow Table te tenga asociado. O sea, porque a nadie se le va a ocurrir hacer eso. Después podríamos combinar varias cosas de esta. Podríamos cifrar y hashear, o podríamos hashear una vez y podríamos tener dos sales. Tranquilamente, podríamos tener dos algoritmos de hashing, porque recordemos, hay varios algoritmos de hashing. Podríamos hashear una con una sal y hashear de nuevo eso, le concatenamos otra sal y lo hasheamos. Podemos hacer combinaciones. Y si ya de por sí tener algo hasheado una vez, una Rainbow Table de algo hasheado una vez, tiene la suficiente complejidad, ahora imaginemos tener dos capas de hasheo o de hashing. Eso lleva a que literalmente genere una Rainbow Table de algo que tiene dos capas de hashing sea asquerosamente más complejo. Es el doble de trabajo básicamente. En realidad no es el doble, es exponencial. Porque encima las sales, la idea es que sean diferentes. Entonces como tenemos dos sales diferentes y si no conocemos la sal, o tenemos en una sal y en la otra le encajamos pimienta, y bueno, descúbralo usted. La fuerza bruta crece muchísimo. Entonces, podemos jugar con eso. Y hay algoritmos que en parte hacen eso. Hay algoritmos de hashing que están pensados para esto. Hay algoritmos como Bcrypt. Esa es una de las críticas que me pusieron en la primera versión de este episodio. Bcrypt es uno de los algoritmos de hashing que se usa para este tipo de cosas. La característica que tiene Bcrypt es que podemos especificarle una sal. O sea, ya incorpora eso.
Y también incorpora otra característica, que podemos agregarle una complejidad. Es decir, Bybit hace que el hasheo sea más lento de lo que debería de ser. Es un algoritmo de hashing lento. Es gracioso porque generalmente los algoritmos de hashing están pensados para ser lo más rápido posible. Una de las condiciones es que sean lo suficientemente rápidos como para que valga la pena usarlos. Siempre tiene que ser más rápido que procesar la información per se, por ejemplo. Es lo recomendable. Pero Bybit tiene en mente justamente lo contrario. Vamos a hacer a propósito un poco más lento. Dirías, bueno, fácil, reducí eso. No, no, justamente no es lento porque se queda tiempo muerto. Es lento porque literalmente hace un montón de cosas en el medio. Es intensivo en ese aspecto. Lleva a que hacer Rainbow Tables con Bybit sea más lento. No imposible, dije más lento. Nótese, como siempre la cosa termina en lo que reducimos son probabilidades. No eliminamos completamente la posibilidad. Hay otro algoritmo llamado, creo que es PBKDF2, lo tengo acá anotado porque ni ahí me lo acuerdo. Era una sigla y no me acuerdo lo que significaba. Este, pero bueno, lo mismo, es otro algoritmo que sirve para este tipo de cosas. Son algoritmos complejos, son más lentos que los algoritmos de hashes comunes. La idea es que si vamos a usar algoritmos de hashing, sean lo suficientemente robustos. Hay algoritmos que se los conocen en vulnerables. Y bueno, eso no úsese, básicamente. Pero, al fin y al cabo, una de las cosas más importantes es prevenir el eslabón más débil. ¿Cuál es el eslabón más débil? Puede ser el sistema de entrada, por ejemplo, evitar de que se pueda hacer fuerza bruta. Es lo que hacen los cajeros automáticos. Un cajero automático depende de la política del banco, pero entre 3 a 10 veces es la cantidad máxima de reintentos que permite antes de bloquear una cuenta. O al menos una tarjeta. Justamente, esa técnica tan ridículamente sencilla, que obviamente tiene solamente sentido de cara al exterior, o sea, porque si me robo la base de datos ya está, esa regla no me sirve, pero para muchas cosas la idea es prevenir los reintentos. Entonces, si uno quiere hacer fuerza bruta, bueno, falla una, dos, tres, cuatro, no sé, permitamos 5, permitamos 10 veces. Pero después de eso bloqueamos la cuenta y pedimos alguna forma de autenticar más fuerte. ¿Cuáles son estas formas de autenticar más fuerte? Descúbralo en próximos episodios de Code Time. No es chiste, es uno de los próximos temas que quiero tratar. Pero bueno, ese es uno de los eslabones débiles, el punto de acceso. Otro eslabón débil, usuarios. Usuarios que ponen las pistas de sus contraseñas o su propia contraseña en la pista, o que dejan la contraseña anotada en papeles, o que le dicen la contraseña a todo el mundo, o es una contraseña obvia, o puede ser algún insider, alguien que está dentro de la empresa y filtra información. Pueden ser muchas cosas, pero al fin y al cabo la idea es tratar de resguardarnos desde el punto de vista técnico con lo que mencionamos anteriormente y también resguardarnos de los eslabones más débiles. Lamentablemente para muchos de los que piensan de no, el mundo de la ciberdelincuencia, unos hackers increíbles que vienen y... Ajá. Me acuerdo uno de los leaks grandes que había habido con iCloud, que se filtraron muchas fotos de famosos porque, bueno, sincronización de fotos de iPhones a iCloud. Y bueno, la gente tiene la genial idea de sacarse fotos o grabarse semidesnudos o haciendo cosas que no le gustaría que el resto del mundo vea diciendo, es mi privacidad. Sí, también es tu capacidad mental de poner una contraseña predecible. Entonces, ¿cómo vulneraron muchas cuentas de iCloud? Aprovechando de que no tenían en ese tiempo tanto control de reintento y haciendo fuerza bruta con contraseñas conocidas. Moraleja, no hagan eso, no lo permitan. Después incorporaron un segundo factor de autenticación, después incorporaron evitar ataques de fuerza bruta, o sea, hay una cierta cantidad de reintento y después no se permite o pone delays. Es lo que hace, por ejemplo, el passcode de los iPhones. Si uno pone mal la contraseña más de, no me acuerdo, hace tiempo que no lo pruebo, no es un recuerdo muy agradable. O sea, pero si uno pone mal la contraseña varias veces, el dispositivo se mantiene bloqueado por más tiempo. O sea, uno pone la contraseña mal de nuevo, la contraseña mal de nuevo, intenta poner la contraseña mal de nuevo y después dice, bueno, espere un minuto. Bueno, esperamos un minuto. Ponemos mal la contraseña otra vez, espere 2 minutos. Espere 5 minutos, espere 10 minutos.
o 15. Espere media hora o espere una hora. O sea, cada vez va expandiendo más los plazos, que es más o menos la idea que tiene Bicrypt o cosas por el estilo. Demorar la fuerza bruta. No la evita, la demora, nada más. Pero es importante tener en cuenta que muchas veces la vulnerabilidad no está en la contraseña. Bueno, en la contraseña sí, pero no está en el almacenamiento de la contraseña. Está en el usuario, en algún interno, en lo que se te permite hacer fuerza bruta o ese tipo de cosas. Mi recomendación a la hora de hacer este tipo de cosas es, número uno, si usted puede evitar hacerlo, evítelo. Si usted puede evitar tener que manejar esta responsabilidad, evítelo. Es la primera recomendación. Trate de no enfrentarse a este problema. Es muy probable que en algún momento se lo enfrente. Vea si no hay alguna solución segura al respecto. Busque tutoriales lo más actualizado posible. Y cuando digo lo más actualizado, si bien lo que estoy diciendo en este momento es vigente, siempre busque información reciente, de menos de un año de antigüedad, de fuentes confiables, no de tublogdeprogramación.com, donde podrás aprender programación con estos maravillosos cursos que te vamos a vender y te van a enseñar todo claramente a 19,95. Vos confía en nosotros, esta es una excelente promoción de Udemy XD. Entiéndase, tengan cuidado con sus fuentes, usen criterios un poco más razonables. Es difícil encontrar gente confiable, sí, hay mucha cosa genérica, sin ir más lejos, CodeTime no está pensado como una asesoría de cómo ser súper seguro. La idea de CodeTime es dar un vistazo general. Yo nunca prometí que esto iba a ser un contenido sumamente intensivo y sumamente profundo. No, no, esto es para dar una idea, nada más. De ahí además queda en cada uno el investigar un poco esto. Así que, si van a trabajar con alguna tecnología, revisen y que no tenga vulnerabilidades. Si lo van a hacer, por ejemplo, con Node, revisen de actualizar constantemente sus dependencias porque suelen tener vulnerabilidad de cada 2x3. Node es impresionante cómo puedes instalar algo y tiene warnings de peligros de seguridad. Y muchas veces no es el propio paquete que ustedes están instalando. Es alguna dependencia que tiene ese paquete. Genial. Es como el Log4j, si alguno recuerda eso. Pero bueno, tengan en cuenta de que si pueden evitar, evítenlo. Si pueden evitarlo, busquen dónde hacerlo en fuentes confiables. Si no pueden evitar, busquen cómo hacerlo bien, lo más actualizado posible, en fuentes confiables. Blogs, así nomás, no suelen ser la mejor opción. No significa que no hayan blogs que lo expliquen bien. Busquen la fuente. Hay gente que es muy grosa y que publica ese tipo de contenido. A esa gente seguid. Pero no tomen en cuenta cualquier tutorial random de "Haz tu sistema de autenticación en 3 simples pasos". Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Tengan ese criterio. Y siempre tengan en cuenta de que lo que van a intentar atacar es el eslabón más débil. No van a intentar romper el algoritmo de criptografía, no van a intentar romper el algoritmo de hashing, no van a intentar robar un montón de datos súper difíciles, van a intentar atacar por el lado más tonto posible. Casi siempre. O errores del usuario o errores de un interno. De interno de no haber prestado atención correspondiente a ciertos detalles, de haber hecho, no me importa nada, total. O de internos que literalmente filtran información. Pero bueno, esos son los consejos que puedo dar al respecto. Conclusión, intenten no hacerlo ustedes mismos, traten de tercerizarlo, si no es posible, vean qué es lo que hay. Entonces no hay contraseña definitiva. Calculo que respondí a tu pregunta antes. Adolfín dice, ¿JWT incluye alguna clase para utilizar hashes? JWT no es una librería como tal. Ahí te digo lo que significaba. Me acuerdo lo que significaba, me lo olvidé. Tuve que trabajar con JWT. JSON Web Tokens. Ahí está, eso era. JWT no es una librería, no es un framework. JWT, pongámosle que es un estándar para manejar tokens. Y para hacerlo se utilizan hashing. Eh, Me acuerdo haber renegado un montón con eso. Usa hashing. Me pusiste en duda ahora, ¿ah? ¿Usaba hashing o usaba encriptación? Para algo tuve que usar un par de claves.
Mm, no, sí, creo que era hashing. La encriptación era para otra cosa. Igual, vamos a entrar a la definición de JWT para no mentir. JSON tokens are an open source industry standard RFC 7519. Si los números me salen mal decirlo en inglés como el resto en inglés. Method for representing claims securely between two parties. Ok. Sí, JWT es simplemente, llamémosle un mecanismo. Como dice esta cosa, traduciéndolo, JSON Web Tokens son un estándar abierto de la industria, el RFC 7519, que sirve para representar aquí claims. No reclamo. Ay, no me sale la traducción de claims. Security between solicitudes, llamémoslo así. Permítame esa licencia de traducción. De forma segura entre dos partes. Nada más. O sea, es una forma de garantizar seguridad en un intercambio de información. Más que nada. No es para mantener contraseñas. Sirve de última para comunicar cierta información de autenticación. Eso sí. Pero no. No es que tiene una clase para hacer hashes. Usan hashes para hacerlo, sí. Pero eso nomás. Carlitos Martínez dice: Hola David, hablando de contraseñas, ¿algún día podemos tocar el tema de lo avanzado que está la computación cuántica y lo simple que es romper cualquier paz en el mundo, creo, según sé? De hecho, eso comenté brevemente antes en este podcast. No tengo el conocimiento suficiente de computación cuántica, porque literalmente, a ver, hay una cuestión en el mundo de la programación que está en el resto de cosas. Está tan lleno de zaraza todo. Zaraza en el sentido argentino, por las dudas, significa de eh, patrañas. Qué horrible traducción. Lleno de... ¿cómo se dice esto? Chantada, no, algo más genérico. Ando muy mal hoy con los términos. No quiero usar el término estafa, pero es básicamente eso. Se vende mucha basura, básicamente. Se vende muchísima basura. Y no porque algo sea malo, o sea, no veo algo malo en la computación cuántica. El problema es que se vende que ya estamos en la computación cuántica, es lo mismo que se habla de la inteligencia artificial. Ya estamos en el punto de la singularidad. Dejen de vender basura, por favor. ¿Significa esto que la computación cuántica es imposible? No lo sabemos. Justamente es uno de los detallitos que tiene la computación cuántica. Hay avances en esto, pero de momento lo que tenemos son cuestiones teóricas. Algunos dirán, no, pero ya hay algunas empresas que mostraron, que dicen que tienen su computadora cuántica. Son representaciones de computadora cuántica, no son computadoras cuánticas de verdad, en general. Y las que hay como que en realidad lo que se hace es emular el comportamiento de una computadora cuántica. Realmente no tenemos idea si eso es 100% posible. Yo no meto la mano en el fuego por nada. Capaz que es posible y es re loco. O no. Simplemente estamos yendo en un camino muerto. Que lleva a descubrir muchas otras cosas en el medio, pero no lo sabemos. Te van a querer vender de que sí. Es lo mismo que la inteligencia artificial. Te van a querer comentar de que no, la inteligencia artificial tiene esto, el otro, y acá y allá. Y cuando uno entiende cómo funcionan algunas cosas de inteligencia artificial, es como, ah, che, hay cosas que son absurdamente estúpidas. Funciona muy bien, esa parte no la pienso negar. Pero al mismo tiempo, no, la inteligencia artificial es increíble y qué sé yo y qué sé cuánto. La inteligencia artificial, le gusta o no, es imprecisa. Tiene imprecisiones. Que el nivel de imprecisión pueda llegar a ser menor que el nivel humano no significa que sea 100% confiable. Ese es uno de los detalles. La inteligencia artificial no es 100% confiable. ¿Sí? No da resultados precisos, no es una regla, no se basa en una regla. Ese es el problema que tiene. Nos basamos en una aproximación lo suficientemente buena. ¿Qué es lo que definimos como suficientemente bueno? Ya tendremos que ver. ¿Significa esto que la computación cuántica no es algo que haya que analizar? No, de hecho ya hay algoritmos pensados en parte para resolver. O sea, hay que trabajar con computadoras cuánticas para que eso funcione, obviamente.
que si bien con la computación cuántica sería posible romper fácilmente, o sea, es asquerosamente fácil comparado a lo que nos toma hoy en día, es cierto, a ese nivel teóricamente es muy sencillo, pero también hay algunos algoritmos que supuestamente ya resolverían ese problema. O sea, el truco es cambiar el algoritmo. Es como lo que comenté sobre el hashing. El hashing dije que hay que usar algoritmos de hash y algoritmos de encriptación lo suficientemente robustos. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque hay algoritmos que en su momento fueron robustos y ya no lo son. ¿Sí? El poder de cómputo ha mejorado mucho. Lo cual hace que cosas que antes eran seguras, hoy en día sean mucho más sencillas de romper. Pero no significa de que no podamos incrementar la complejidad. Justamente lo que hacemos es subir la complejidad y ya está. Jugamos con esas cosas. Avanza la capacidad de romper cosas, bueno, avancemos en la capacidad de protegernos. Compliquemos las cosas mucho más. Es como originalmente teníamos una puerta. Yo puedo abrirte la puerta. Bueno, le pongo una tranca. Puedo abrirte la tranca hasta cierto punto. Le pongo cerradura. Vean lo que hace un cerrajero. Un cerrajero técnicamente es un ladrón en potencia. Sobre todo el que tiene experiencia, tiene una mano para hacerlo, es maravilloso verlo. Y da miedo decir, bueno, puedo robar en cualquier momento. Bueno, podemos ponerle una traba y una... o sea, cerrojo y cerrar con llave. Sí, es más difícil y nuevamente no quita la forma, no quita que no se pueda entrar, se puede, nada más que uno está complicando las cosas. Obviamente, computacionalmente las tratamos de complicar lo más posible y ya está. Entonces, es eso. Yo creo de que puede ser posible la computación cuántica, sí, pero con que yo crea algo no lo hace real. ¿Mm? Entonces, creo que una opinión en ese tipo de cosas no tiene tanto sentido. La forma de decir eso realmente así es, bueno, dame una computadora cuántica y me empieza a romper todas las contraseñas. Vos haces eso y yo voy a decir, está bien, funciona, te creo. Pero mientras tanto lo que hacen las empresas es aumentar sus acciones. A ver, es lo mismo que hizo Tesla con el tema. No, no, va, Elon Musk en particular. No, Bitcoin es el futuro. Subió el valor de Bitcoin. Oh, Bitcoin es un peligro. Bajo el valor de Bitcoin. Esa es la gracia. Comprar a la baja, vender a la alta. Eh, la gente se subestima la capacidad de manipulación que tiene este tipo de gente. Un comentario de esto y generan pánico. Y después uno ve su riqueza y, che, ¿cómo llegó a ser tan rico? Y no sé, manipula mucha gente así, cuando te ven como el gurú del universo. Y ya está, creo que la pregunta se responde sola. Entonces, yo creo que teóricamente sería posible, según lo que explica la teoría en computación cuántica, sí. Todas estas cosas serían mucho más fáciles de vulnerar. Asquerosamente más fáciles de vulnerar. Pero también hay técnicas para hacer lo mismo que hacemos hoy en día, pero con computadoras cuánticas. Lo cual, nuevamente, elevamos la complejidad y en parte resolvimos el problema. O sea, es como el cierto algoritmo hashing que se usaban un montón de años atrás y hoy en día los rompes como nada. Bueno, y así. La idea es que uno se tiene que ir actualizando. Si no, no funciona esto. Bueno, viendo que no hay mucha más pregunta al respecto, creo que ya puedo ir cerrando la versión corta. Si les parece, vamos a la versión larga y respondo algunas de las preguntas que plantearon anteriormente, salvo que tengan alguna pregunta más relacionada al tema. Espero que les haya gustado y se haya entendido. Creo que estuvo mejor que la iteración anterior de este episodio. Existe una versión anterior de este episodio. Le agregué un par de detalles más. Espero que les guste, que se entienda. Dejen comentarios al respecto. Vi una linda interacción al respecto en esto. Me gustó. Así que genial, me alegra muchísimo. Y bueno, pero si no hay ningún comentario más, vamos a la versión corta, respondo a las preguntas que hicieron y si alguien se queda a la versión larga, fantástico, y si no, a dormir. Bueno, creo que con eso ya puedo ir cortando. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Ya saben que los medios de contacto están en la descripción. El grupo de Code Time, dije grupo, no canal, grupo. Si quieren participar, ahí está disponible. Si entran al grupo de Code Time, por favor, es un grupo en Telegram. Entren, saluden, preséntense y si quieren hacer una pregunta, háganla. Pero saluden, demuestren que no son bots. Sean educados, por favor. Demuestren que vale la pena. Ahí es donde suelo publicar cuando va a haber episodio o ese tipo de cosas. Así que tengan eso en cuenta.
Así que espero que les haya gustado este episodio. Dije los medios de contacto, la forma de contribución, todo en la descripción. Con esto cerramos la versión corta y ya sin mucho más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado y será